Bienvenidos a un episodio más de Fearless Thinkers en español. Hoy estamos aquí para responder a la pregunta siguiente. ¿Qué hace que una empresa siga siendo relevante después de 40 años? Yo creo que la respuesta no es un tema de estrategia, creo que es más la capacidad de evolucionar, de mantenerse vigente, de reinventarse. Y precisamente hoy estamos aquí en Suecia celebrando los 40 años de la fundación de BTS, aquí donde todo comenzó. Y para repasar esta historia y responder a esta pregunta, tenemos a Filios Andreu, el CEO, Deputy CEO de BTS. Bienvenido, Filios, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Buenísimo. Pues todas las historias, ¿no?, se cuentan mejor desde la perspectiva de las personas, del componente humano. Y quisiéramos empezar por ti. Cuéntanos cómo empezó tu relación con BTS y qué te cautivó. Sí, muy interesante. Llevo en la empresa 23 años y hace 23 años yo tenía una empresita muy pequeña en España donde hacíamos eh, algo parecido a lo de BTS. Era ir a empresas relativamente grandes y ofrecerles construir unos simuladores o unas soluciones muy customizados para poder después entrenar con ellos sus directivos. Y en ese momento sentí en que lo que nos faltaba a esa empresa era toda la parte global, la parte internacional, porque muchos clientes preguntaban por ello, decían, oye, me encanta lo que hacéis, pero bueno, podría recomendaros a mi oficina de Inglaterra o podríais hacer algo para más que España. Y en ese momento hice bueno, una cosa quizás emprendedora que ha sido buscar empresas en todo el mundo donde podía tener una alianza y dentro de estas estaba BTS. Y BTS fue una empresa que me cautivó y me gustó, empezamos a interactuar, a hablar y en ese camino el CEO, que es el fundador, que ahora mismo es el presidente del consejo, me llamó y me dijo, Filios, después de unos meses hablando, me encanta la compañía y a pesar de que España no era nuestro mercado objetivo en ese momento para entrar, Ujú. nos gustaría comprar la empresa y nos gustaría que empezases trayendo un poco esa empresa, sus clientes dentro del grupo. Entonces, empieza mi camino en BTS en 2003 a través de esa adquisición y tengo que decir que de manera orgullosa era la primera vez que BT se expandía a un mercado de no habla inglesa, porque entonces BTS estaba obviamente en los países escandinavos, estaba en Inglaterra, estaba en Estados Unidos, tenía una oficina en Australia, tenía algo en Sudáfrica y entonces estaba más enfocada en esos mercados y de repente aparece también un mercado en otro idioma, ¿no? Con los retos, obviamente, que esto conlleva, ¿no? ¿Y qué es lo que crees que te llama más la atención, aparte de este componente global? Ha sido mucho más la gente, la manera de interactuar. Yo al empezar a hablar con Henrik, que como he dicho, el fundador, me sentí una cercanía desde el primer momento y además hablábamos de negocio, no hablábamos ni de compraventa de empresas ni nada, hablábamos de clientes, de negocio y qué hacéis en España y con quién estáis y cómo lo hacéis y qué respuesta tenéis de los clientes y qué cosas crees que falta en las empresas para progresar y tal. Entonces era una conversación de como de dos amigos que hablaban de negocio y eso me impactó. Después, conociendo un poco más la empresa, me gustó también mucho su enfoque en calidad, un enfoque en la excelencia, un enfoque en asegurar que sí, hay que hacer cosas para los clientes, pero hay que asegurar que lo que hagas sea muy, muy bueno para poder dar el mayor impacto, ¿no? Okey. O sea, son muchos temas, ¿no? Pero el poder conversar con alguien, abordar los retos del mercado, entender, ¿no?, dónde están habiendo oportunidades, etcétera, siempre Sí. siempre me Y es muy interesante porque hablando
Y ahora que estamos aquí en Suecia y tenemos el placer de también conversar con nuestro fundador y discutir eso, uno de los principios del éxito, él dice, es eh, no estar tan enfocado en la estrategia sin más, sino también ver las personas. Y en ese momento, por ejemplo, en esa adquisición en España, para él lo que era importante es, veo ahí personas y talento que pueden ayudar a mi organización. Mucho más eso que es España mi mercado objetivo en este año para invertir. Y este camino yo creo que es algo que nos ha marcado como empresa en hacer muchas más cosas, ¿no? Y precisamente eso me lleva, ¿no?, a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que ha cambiado las cosas en BTS a lo largo de estos 40 años? Bueno, lo que ha cambiado es obviamente una empresa que ha crecido de manera global, es decir, ya somos una empresa que estamos en mm, 35, con 35 oficinas en todo el Ujú. mundo, una empresa multicultural, multidioma, entonces eso obviamente ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando entré en BTS, el problema era cómo traducir algo de material en español, ¿no? Y era un reto porque para toda la el resto de la organización eso no era un problema. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que hacemos tenemos una manera de pensar de cómo voy a asegurarme que mañana esto puede estar en 20 idiomas, cómo puedo asegurarme que esto mañana lo podemos ejecutar o implementar en todos los países, porque nuestros clientes, que algunos son globales, exigen eso, exigen una rapidez y una manera de decir, si yo voy por BTS, me encantaría que la manera que piensen mis líderes o la manera que ejecutar la estrategia, eso se es capaces de rápidamente poder llevármelo en todo el mundo, ¿no? Y eso solo lo puedes hacer si estás preparado para ello. Entonces yo creo que esto ha sido uno de los cambios. El segundo cambio que yo diría que ha pasado BTS en estos años ha sido de mover de ser una empresa muy nicho, porque BTS se fundó y durante sus primeros quizás 15 años casi de existencia. Era una empresa que se fundó con la idea de quiero asegurar en la alineación de la estrategia. Y eso lo hago a través de construir potentes herramientas para que los directivos experimentan eso. Y está fenomenal y eso ha ayudado durante muchos años. Lo que pasa es que después BTS se dio también cuenta o nos dimos cuenta en que una empresa para poder ejecutar mejor su estrategia no es solamente la parte de la alineación y hacer que sus directivos entiendan el negocio y Ujú. tal. Hace falta más cosas. Por ejemplo, hace falta más capacidades estratégicas de construir. Y entonces BTS en estos últimos 20 años ha expandido su oferta a través de adquisiciones o a través de orgánicamente creando en centros de expertise que podían ayudar en eso, en empezar a trabajar en, tengo una nueva estrategia, pero esta conlleva una nueva manera de liderar. ¿Cómo ayudo en dar esas capacidades? Tengo una nueva estrategia, pero esto requiere una nueva manera de vender. ¿Cómo ayudo en trabajar en que mis vendedores, mis jefes de ventas sean capaces de hacer eso? Entonces, BT se ha, de alguna manera, de una empresa muy enfocada, muy nicho y en un mercado quizás global, pero más de habla inglesa, en los años se ha traducido en una empresa multicultural, multiidioma y además con unas capacidades más amplias para ser el partner de organizaciones en cómo trasladar la estrategia en realidad a través de las personas, que eso significa las capacidades, cómo ayudar la implementación, los proyectos de cambio que pueda haber, etcétera, etcétera. Entonces, ese ha sido el gran camino, ¿no? Okey.
Pero yo creo que tú decías, tú te incorporas a BTS, ¿no? A través de esta adquisición 2003 y es en el 2008 que ya estáis pensando en cómo expandirse, ¿no? O sea, el 2008 fue el año en el que se abrió la oficina de México, ¿no? La Sí, un One en orgullo. Latinoamérica. Sí, y ha sido, fíjate que algunos de los principios de BTS, y eso es muy interesante, ¿no? Porque la gente a veces piensa, eh, ¿ha sido suerte? Sí, probablemente hay cosas que son de suerte, pero hay otras cosas que provienen de ciertos principios que uno tiene a la hora de pensar cómo dirijo la Ujú, organización. Uno de los principios que los fundadores tenían era el tema de eh, ser emprendedores. Ellos eran emprendedores a la hora de fundar la empresa y su idea era, yo lo que quiero es una red de emprendedores. Quiero gente que vea esto como su negocio. ¿Cómo hago esto? Bueno, a través de trabajar con ciertos valores y una cultura que trabaja hacia eso. ¿Qué cultura? Una cultura basada en eh, lo que llamamos freedom and responsibility, es decir, permito que la gente tenga mucha libertad a la hora de actuar y pido a cambio que sean responsables hacia la organización y hacia su gente. Entonces, ¿cómo empiezan muchas partes de esa expansión geográfica? De la propia gente de la empresa. Es decir, lo que pasó en el 2008, bueno, que empezó en el 2006 quizás, ha sido cuando desde España nosotros empezamos a ver un movimiento de empresas españolas que empiezan a tener, bueno, gran presencia que la- en México y que nos piden, oye, podemos hacer ciertas cosas no solo para nuestros directivos españoles, sino para los directivos mexicanos. Y entonces empezamos a trabajar desde España en México. Y en ese momento nos dimos cuenta que México debería ser un mercado muy, muy interesante para BTS porque se respondía muy bien, la gente le encantaba lo que hacíamos, empezábamos a hablar o platicar con, con los directivos ahí y nos parece interesante. Y entonces en ese momento me acuerdo que vuelvo y preparo un deck de inversión y voy al CEO y le digo, mira, Henry, quiero presentarte una idea y tal. Y le presento la idea de deberíamos abrir una oficina en México. Y la mira, me hace unas preguntas, la vemos y me dice, ok, Filios. Y yo me quedo mirando y le digo, ¿pero qué? Ok, ¿qué? Me dice, tú me decías que hay que abrir. Digo, sí. Me dice, ábrela. o sea, una decisión en cuestión de segundos, Sí, ¿no? y le digo: Pero abrirla, ¿cómo? ¿Y qué hago? ¿Y qué, qué presupuesto? Me dice: "Bueno, Filios, tú, mm, trabaja con tu equipo, pensarlo, yo por mí estoy de acuerdo, vamos a hacerlo". Y así empezamos a pensar, viajamos a México, conocemos gente, buscamos, ¿no? Un poco talento, etcétera, y se inicia la oficina de México. De la misma manera, 2 años más tarde, la oficina de Brasil. Y después, si mirásemos toda la expansión, bien sea en Asia, algunas han sido por adquisición, pero otras, muchas han sido por los propios emprendedores en los propios países. Y vemos que el socio director en ese momento de la oficina de Londres, él ve un hueco en Francia y dice, oye, me encantaría abrir en Francia, venga, vamos a abrir en Francia. Que ha sido mucho más basado en los emprendedores que tenemos, mucho más que desde el headquarters, empezando a planear y contratando, no sé, una empresa de ir buscando ¿no? huecos en diferentes sitios. Entonces, ese espíritu emprendedor y ese valor, esa cultura de vamos a hacerlo porque te dejo la libertad y obviamente recibo la responsabilidad para ello, ha sido lo que ha ayudado mucho a esa expansión. Y que yo creo que, ¿no? Te escucho hablar de eso y siempre hemos observado que
en BTS proponer ideas que a veces estén en línea con el crecimiento inorgánico, que son adquisiciones, o a veces es talento específico, áreas de oportunidad, ¿no? Cosas que igual no se han hecho antes, que esa es la belleza también de mantener vivo ese espíritu emprendedor, que no todo viene dictado desde arriba, Totalmente. ¿no? Y nosotros creemos en que, y eso lo trabajamos mucho con los clientes, que Ujú. cuando tú tienes un valor, ese valor tiene que estar en la práctica. Es decir, ese valor no puede ser en una lámina, en una oficina, ¿no? Es decir, si tú dices, en mi empresa quiero ser emprendedor, esa idea tiene que estar en toda la organización, tiene que estar en el consultor que está trabajando con un cliente, también tiene que sentirse que él o ella puede proponer, puede hacer, ¿no? Como si fuera esto su propio negocio. Si esto no lo consigues, es imposible que esto se haga porque el de arriba sea emprendedor. Es decir, hay que trabajarlo en todos Dos los niveles, ¿no? niveles y en Y, todas las circunstancias. y en la secundaria, y tienes que aceptar que muchas de estas cosas obviamente tienen con ellas mm, consecuencias a veces no deseadas, pero bueno, en el camino tú decides que en apostar por ciertos vectores, ciertos principios, ciertos valores, eso te va a ayudar mucho más en lo que quieres construir, ¿no? Esas apuestas a veces no siempre salen bien, ¿no? Mm, yo creo que, habrá habido situaciones donde quizás las decisiones han sido más complejas, donde hay mucha incertidumbre, donde quizás no todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo se enfrentan esas situaciones? Sí, bueno, si te digo la verdad, puedo pensar en algunas decisiones que han sido controvertidas, pero por la situación. Eh, y lo que quiero decir con eso es, intentamos siempre, otro de nuestros valores es que, o otro de nuestra manera de actuar más que valor, diría, es ser muy pragmáticos y ser gente de negocio. Entonces siempre intentamos mirar las cosas con la vista de negocio y eso ayuda en que las conversaciones no sean ni de política, ni de yo quiero, tú quieres, es mucho más qué es mejor, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Pero sí, hemos tenido algunas, Cuéntanos como una, si algunos una de estas que momentos. ha sido Sí, más tensa la pienso decisión, en ¿no? dos de ellas. Una de ellas sí que hubo un poco de controversia interna. La segunda ha sido más como decisión difícil. Okey. Eh, entonces, la primera de controversia interna ha sido en el año del COVID, ¿no? En el año 2020. Bueno, las dos han sido años del COVID, pero por diferentes razones. La primera ha sido en el año 2020, cuando de repente, ¿no? Está el tema del COVID y claro, para una empresa como la nuestra que se basa en experiencias, esto es tremendo. Esto significa que de repente, de un día para el otro, pierdes en ese momento probablemente teníamos un 10% de nuestros negocios, de nuestros ingresos en virtual, vamos a decir, porque sí hacíamos, sí teníamos algo ahí, pero un 90, 80, 90% era en experiencias con la gente. ¿No? Por lo cual, cuando está COVID y todos estamos en ese momento encerrados en las casas, aunque sea un poco escalonado por los países y tal, de repente hay un riesgo total de voy a perder todo mi negocio y de manera financiera a ver cómo voy a sostener eso. Y en ese momento, en el equipo directivo, y estaba parte del top de la organización, nos reunimos y, bueno, virtualmente, obviamente, y discutimos el tema. Decimos, bueno, la primera que tenemos que hacer es asegurar que seamos capaces de sobrevivir mucho tiempo, porque no sabíamos cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar sobrevivir mucho tiempo y empezar, obviamente, a transformar la empresa a dar el mismo servicio, pero de manera virtual, etcétera. Bueno, entonces la transformación va por un lado y en ese momento, a la hora de intentar
tener más caja de negocio para... na- tenemos algunos préstamos y tal, y tomamos una decisión de, sobre los bonus. Y eran bonus de, obviamente, ten en cuenta que todo el mundo lo que tiene es un bono, es el pago de los bonus en marzo, abril, que se hayan generado el año anterior. Entonces todo el mundo piensa, yo tengo un derecho a eso, es algo que se ha generado el año pasado. Y en ese momento tomamos la decisión de pagar todos los bonus a la gente de menos nivel en la organización y los bonus de la gente de cierto nivel para arriba, pagar solo la mitad en ese momento y mantener la otra mitad para pagarla en julio, agosto, sí, siempre un poco con la duda de por dónde van a ir las cosas. Y de los muy, muy arriba, incluso diciendo, eso lo vamos a no pagar ahora y vender. Y esto sí es verdad que todos somos humanos, mucha gente está esperando su bonus, que lo ha generado, lo ha trabajado y lo espera, tiene sus planes, tiene sus necesidades y esto generó mucha, ¿no? Mucha discusión y por qué y tal, no sé qué, pero bueno, era una decisión que teníamos que tomar para lo bien de todos, ¿no? Al final hicimos eso, se pagaron todos los bonos de manera escalonada hasta julio y tal, pero sí, sí, ha sido una decisión que puedo decir que no todo el mundo estaba de acuerdo, pero para nosotros arriba en la dirección lo teníamos claro. Lo primero es la sobrevivencia de la empresa. Teníamos que asegurarnos que la gente de abajo podía tener un trabajo. No despedimos a nadie en el COVID, Ujú. cuando era un momento donde, bueno, podías hasta tener la excusa si uno quisiera o tal. Decidimos no, vamos a mantener a todo el mundo, vamos a transformar, vamos a asegurar que nuestra gente tenga trabajo y bueno, y al final, un poco por ver la historia, eh, éramos una de las pocas empresas en ese entorno de consultoría ligada a experiencias, que en el 2020 hemos sido capaces de mantenernos a un 80% de nuestros ingresos del año anterior, gracias a esa transformación y al gran trabajo que ha hecho la gente con sus clientes, transformando lo que hacíamos, etcétera. Y obviamente a partir del año 21, etcétera, de ir creciendo, ¿no? Y nada, bueno, y el segundo caso que, digo, no era un caso controvertido, pero sí en el año en 2020, un poco más adelante, teníamos que tomar una decisión de si em, alquilábamos, si seguíamos adelante con la firma de una de las oficinas emblemáticas que tenemos en Milán, em, que era una grande oficina, que íbamos trabajando con el dueño durante mucho tiempo negociando, etcétera, y, se iban haciendo algunas reformas y en ese momento teníamos que firmar para los próximos, será 5 o 10 años, y firmábamos una oficina en un momento que no sabíamos si esto iba a volver a alguien a la oficina, ¿no? Pero bueno, lo discutimos bastante y pensamos, mira, nosotros vamos a ser optimistas, creemos que sí, y no sabemos cómo el COVID va a afectar el negocio a futuro, pero creemos que la gente trabaja, necesita estar junta, se trabaja mejor juntos y si tenemos un espacio correcto y bueno, esto nos va a ayudar y al final, bueno, ha sido un buen acierto. La oficina es preciosa y la usamos, hacemos eventos con clientes, los clientes están encantados de estar ahí. Entonces, bueno, una decisión un poco difícil por el momento quizás, pero bueno, que ha salido bien. O sea, yo recuerdo esa época como una época con un montón de incertidumbre, ¿no? Que lo que desde los equipos y los países percibíamos también era no sabemos qué va a pasar, pero como mucha transparencia incluso en lo que no sabemos, pero certezas son las que podemos comunicar, que yo creo que en ese tipo de situaciones articular una narrativa clara y Totalmente. transparente al final,
en ocasiones, cuando no tienes todas las respuestas, hay muchas compañías que tardan en articular esos mensajes y entonces se acaba desvirtuando completamente lo que unos dicen, lo que otros temen, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante que siempre he sentido que en BTS la comunicación ha fluido Sí. de una forma, por canales muy directos, de una forma muy ágil, y yo creo que eso genera mucha credibilidad y Totalmente. mucha confianza. Sí, sí, totalmente. Y estando muy juntos, ayudando unos a otros, trabajando mucho, enseñando en que realmente te importa la gente, te importa. Ya no son ni tus compañeros, son tus amigos, son tu gente. Entonces, eso ha salido muy bien ahí. Es curioso, el otro día comentaba nuestro director también de la oficina en Dubái, cómo han vivido incluso esta época de la guerra ahí, y él nos comentaba en que ha sido un momento donde también se ha visto la cohesión en el equipo, que en el momento que empezaban a tener, bueno, un poco de eh, problemas en el país y tener los drones, las bombas y tal, había chats del equipo que continuamente era solo de ayuda. Oye, venir a mi casa, oye, yo tengo comida, oye, y si necesitáis cualquier cosa, ven. Y esto solo lo puedes hacer si tienes gente que se siente como familia, como equipo, trabajando juntos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos nos dicen también la segunda parte de la cultura, que es una cultura muy basada en querer, querer ayudar, querer unos a otros. Y esto es una cosa que no es, que es muy difícil porque en una consultora em, uno, uno quiere ser muy enfocado al resultado, tiene que ser enfocado al resultado y tiene que ser de alto desempeño. Em, el reto es, ¿puede ser una empresa de alto desempeño y a la vez de un corazón grande? Probablemente haya muchas personas que se estén planteando este dilema, ¿no? Y Y es un parece que se tiene que elegir, que no es sí, combinable. y, y si vemos incluso muchos de nuestros clientes que son empresas de servicios Ujú. profesionales, ese problema existe. Es decir, todos dicen, "Jo, es que si tú eres muy bueno generando resultados, tú eres el que sube en la organización, ¿no?". Bueno, Y eso sí, sí, es pasa un mucho, hecho, sí. porque además, claro, en BTS, fíjate, otro tema que tiene que ver con la cultura es, tú no puedes promocionarte en BTS a los altos niveles si no has demostrado que estás ayudando a otra gente a crecer en la organización. Es decir, no es suficiente en que tú eres muy bueno con tus clientes o que tú vendes o que tú... eso es importante, O sea, pero obviamente. eso también se necesita, Eso ¿no? también se necesita. Y si no tienes eso, tampoco puedes. Pero solo eso no es necesario. Y esto y esa firmeza de poder decir a una persona que tiene un alto desempeño y poder decir, mira, fenomenal que haces esto, pero si yo no veo que eres capaz de ayudar a otros a crecer, no estoy dispuesto como organización moverte y promocionarte, yo creo que es un mensaje muy claro sobre qué tipo de personas y qué cultura quiero tener aquí, ¿no? Pues supongo que tampoco es fácil tomar, ¿no?, esa No, decisión no. contundente de la Y promoción, ¿no? puedo decirte que tenemos un equipo de socios que se reúnen para digo, para las promociones de alto nivel, y decir que no por no tener las evidencias es un riesgo. Es un Claro, riesgo sobre todo porque tienes que porque, ir a una persona de alto que ha trabajado claro, muchísimo, que ha tenido resultados y decir, sí, fenomenal, pero me falta algo. Y corre ese riesgo que esa persona no lo acepte o no, pero bueno, pero estamos dispuestos a... y que nunca es un buen momento para perder a alguien que está generando Pero números, ingresos, totalmente, ¿no? pero nosotros pensamos en que si no haces esto, no vas a crear la cultura adecuada.
Y estas son, fíjate, algunas de estas cosas que digo, que son cosas que han venido de los fundadores de hace 40 años. Es decir, no, esto no lo hemos inventado en los últimos 5. Son de Viene estas, desde la fundación, ¿no? desde el Es la primer esencia, momento, un desde el poco allí. primer momento, tal. Entonces, es muy interesante ver la empresa, ¿no? Porque puedes ver estos, quizás podríamos pensar en dos cosas. Uno, ¿qué ha permanecido Ujú. y qué ha cambiado? Y he comentado, ha cambiado en que tenemos mucho más multicultural. Obviamente con eso tienes más diversidad, eres un líder más inclusivo. Hay muchas cosas que eso cambia, ¿no? Ok. También la oferta. Eso quiere decir que una persona ahora tiene que estar más abierto en entender cómo podemos ayudar a los clientes en una manera más amplia, em, ser más socio a su cliente. También eso ha cambiado, ¿no? Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? Bueno, no ha cambiado el ser un emprendedor, no ha cambiado la excelencia, no ha cambiado en que las personas tienen que estar en el centro junto con los resultados, ¿no? Ese tipo de cosas no han cambiado, ¿no? Y haciendo un ejercicio un poco más futurístico, bueno, no futurístico, al contrario, ¿no? De regreso al pasado. Imagínate que cruzaras ahora esa puerta, fuera una puerta que te lleva al pasado, ¿no? A ese mes de mayo donde todo comenzó aquí en Suecia y te encontraras con Henrik, fundador, y con el resto de personas que estaban en ese momento. ¿Qué les dirías? ¿Qué conversación te gustaría mantener con ellos? Bueno, eh, les, sabiendo lo que sé, les Exacto. diría, hacer lo que tenéis pensado hacer y no, no hay que comprometer ninguno de los principios. ¿No? Porque lo que hacéis ahora vosotros en los primeros años y cómo lo construís, eso nos va a ayudar en el futuro. Entonces, no, si tenéis alguna duda en el momento de decir, bueno, pero igual nos enfocamos más a resultados y quitamos lo de las personas, no lo hagáis. Si pensáis en algún momento, bueno, es donde la excelencia, venga, nos compromete un poco porque así no lo hagáis, porque ese tipo de cosas que nos habéis instruido y dejado, nos van a ayudar en crecer y ser la empresa que somos. Y algunos de los rituales, fíjate, desde el primer año, desde 1986 que se empezó la empresa, hicieron un ritual que era todos los años hacer una reunión a principios de año para traer a los que trabajaban juntos para compartir conocimientos, pensar, trabajar en el futuro, etcétera. 40 años se ha hecho eso. Bueno, menos en el COVID, que no lo hicimos, que lo hicimos virtual, pero menos a eso, todos los años hemos ido haciendo eso. Ha Y habido ahora años, somos más de 1000. y ha habido años que traer 500 personas, porque bueno, sí es verdad que lo hemos modificado un poco, al principio se traía todo el mundo, ahora traemos más la gente de consultoría y hacemos otras experiencias para la gente de no consultoría dentro de la organización, pero fíjate que en algún momento eso son decisiones difíciles, ¿no? Es decir, eso cuesta mucho, lo hacemos, si este año, si tal, virtual se puede hacer, ¿por qué no lo hacemos virtual? Pero si pensamos en que la gente es importante y pensamos en que estando juntos no solo vamos a pensar más, vamos a aprender más, pero además vamos a crear esas relaciones para poder, ese networking que te va a ayudar en el futuro, yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer. Y yo creo que hay cosas que pasan en esa, ¿no? En esa reunión anual que son también parte de esa tradición y que son muy especiales, ¿no? O sea, yo pienso en 2 que me parecen muy significativas. Hay una que es en todas las comidas, en las cenas, no te puedes sentar ni al lado ni enfrente de alguien de tu oficina, ¿no? Totalmente.
que yo creo que se lleva a rajatabla, ¿no? Hay Sí, 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 consecuencias sí. de que tienes que cantar en frente de todo el mundo, ¿no? O de ese Sí, estilo sí, de sí. consecuencias, pero porque al final, o sea, la idea es que puedas aprovechar esos Eso es. espacios para que haya esa conexión, ¿no? Y fortalecer un poco lo que es la red interna dentro de la organización, que es tan Totalmente. fuerte. ¿Eso cómo surgió o siempre ha No, estado ahí? eso desde el primer momento. Yo creo que era una de las cosas de que invertimos para eso, ¿no? Yo creo que es lo mismo, casi lo podemos llevar a nuestros clientes. Es decir, si tú inviertes en tu gente, em, lo inviertes porque crees que con eso van a hacer mejor. Y, y esa gente tiene que apreciar eso, tiene que tomar eso como una inversión y trabajar con ello, ¿no? Entonces Como eso, generar un poco el eso contexto genera para el contexto. Sí, prometerlo, ¿no? sí, Para sí, hacerlo más lo propicio. hacemos Y hay exactamente. otra cosa que también me parece muy significativa de esas reuniones, que es las promociones, ¿no? O sea, yo creo Sí, que que es muy bonito cuando llega ese momento y eso inspira mucho ver las personas promocionándose y ver y escuchar un speech que solemos hacer de por qué esa persona, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha conseguido. Y ahí insistir en ver en que cómo se celebra esa persona por su equipo. Porque es muy fácil decir, bueno, esta persona ha vendido, o sea, sí, pero ver el equipo estar gritando y estar encantado que la persona que les ha ayudado a ellos también crecer, de repente tiene reconocimiento, yo creo que es muy bonito. sí, a mí me parece que, ¿no? A veces las promociones en otras organizaciones son un correo, son más Eso, no, asépticas, no, y este es un gran momento de celebración totalmente. compartida, como dices. Te diría que incluso, no solamente por el equipo, por los colegas, o sea, yo creo que Sí, vas viendo que hay una evolución, que la gente va creciendo y es una parte espectacular. fantástico. Sí, 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 totalmente. Y pensando un poco hacia el futuro, ¿ibas a decir algo? Yo dice que tenemos que cerrar porque estamos ya. Solo quería hacer una última pregunta. Hemos hecho la parte del pasado, pero si pensaras en 10 años en adelante, ¿no? Porque luego los 50 años parecen otro milestone, una Sí. cifra bonita. ¿Qué te imaginas que será BTS dentro de 10 años? Bueno, yo creo que mm, cada vez estamos viendo en que con la inteligencia artificial ciertas cosas en las consultoras van a cambiar. El tema de conocimiento, el tema mm, de expertise en crear informes, muchas de estas cosas ya no son necesarias hoy y no serán en el futuro. Entonces, yo creo que la apuesta de BTS en las experiencias, en asegurar que la gente junta puede seguir pensando y trabajando conjuntamente en un futuro, yo creo que esto no solo va a permanecer, sino que va a ampliarse. Entonces yo veo BTS una empresa líder en esa integración de, por un lado, todo lo que nos puede aportar la tecnología y a la vez la parte de experiencias de las personas, porque al final lo que va a hacer la diferencia en un mundo donde tienes toda la información y el conocimiento en tus manos va a ser la capacidad que tiene tu gente en tomar decisiones y diferenciarse. Y eso es donde BTS va a ser clave para las organizaciones. Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación. Nos podríamos quedar horas aquí conversando. Sí, bueno, hacemos algunas en México también. Bueno, ya sabes que te esperamos por allá, Fenomenal. siempre más que bienvenido. Y bueno, pues gracias por escuchar otro capítulo de Fearless Thinkers. Les esperamos en los siguientes que vendrán con cosas también igual de interesantes y más.